Más allá de las calorías. Más allá de las calorías. Más allá de las calorías. Esto es Más allá de las calorías con Mon García y Fer Medero. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, allá afuera hay un montón de información y un montón de personas diciendo que si vives con diabetes no puedes comer arroz, no puedes comer pasta, no puedes comer pan, que te alejes de las frutas después de las 6 de la tarde, de que cualquier persona, cualquier profesional de la salud puede dar recomendaciones de diabetes. Y para evitarnos toda esa bola de desinformación, hoy traemos a Monse, que es una nutrióloga especialista en diabetes, que nos va a dar una embarradita de este mundo de diabetes que es inmenso. Pero antes queremos darles unos anuncios. Bueno, los invitamos a compartir, a comentar y a darle like a este video para que nos ayuden a llegar a más personas. Si ustedes conocen a alguna persona que viva con diabetes, prediabetes, pues compartirle esta información, porque la idea es que todo esto esté al alcance de cualquier persona. Justo, 100%. Oye, antes de empezar el tema, me gustaría que nos dieras unos datos sólidos, brutos que tenemos en México de diabetes. Bueno, sabemos que la diabetes va en prevalencia con los años, ¿no? En México tenemos una encuesta que es de salud y nutrición, que es la ENSANUD. De los datos como más recientes es la de 2022, de Medio Camino, donde nos decían que prediabetes, personas que tienen prediabetes, era alrededor de 22.1%, ¿no? Obviamente ya con una glucosa en ayuno entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro. Las personas ya con un diagnóstico de diabetes era del 12.6%, y pues en este rango de la glucosa mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Y es importante el porcentaje de las personas que no tienen todavía el diagnóstico, que era de 5.8%, ¿no? Que la diferencia de esta encuesta pues fue como dirigida hacia las personas que no se habían hecho ningún estudio reciente y demás. Entonces, bueno, teniendo estos datos, a comparación de otros, cada vez va en incremento, como todas las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, así como va evolucionando estas cifras y van creciendo estos datos, no solamente en México, sino también en otros países, en Estados Unidos, también va evolucionando el tratamiento o médico, ¿no? La atención médica. Claro. Oye, qué interesante esa parte que dices de personas que no saben que tienen diabetes, ¿no? ¿Esta encuesta es solo en la República Mexicana? ¿Incluye otras zonas? No, solamente la República Mexicana. Ok. Bueno, pues datos duros para empezar. Sí. Entonces, de esta información tan importante y la prevalencia a la alza que va de la diabetes, justo nace la educación en diabetes, ¿no? Viene de una necesidad de que pues como tal no estamos cubriendo las necesidades que hay afuera, y quiero preguntarte qué es o qué hace un educador en diabetes y por qué es importante especializarnos en este aspecto. Bueno, creo que el abordaje de un profesional de la salud tiene que ser justo cubrir las necesidades de un paciente y brindarle herramientas para que pueda tener el control de la enfermedad, ¿no? Entonces, un educador en diabetes o tú como profesional de la salud haces esta especialidad para poder poner al paciente como protagonista del control de su enfermedad, ¿no? Principalmente de diabetes, que yo considero que esto debería de ser en cualquier enfermedad, pero ahora solamente existe esta parte de la educación en diabetes, ¿no? Entonces, y se abarca mucho el estilo de vida, ¿no? Porque recordemos que la diabetes tipo 2, que es la más prevalente aquí en México, más adelante en otros videos vamos a ver los tipos de diabetes, pero hablando específicamente de la diabetes tipo 2, influye mucho el estilo de vida. Digamos que un 30% es la genética, ¿no? Que digamos que es como una pistola, ¿no? Y el gatillo, lo que va a detonar eso, es el estilo de vida, ¿no? Que es el porcentaje restante. Entonces, ¿en dónde tenemos que abordar como profesionales de la salud? Ya no nada más es que llegue con un diagnóstico de diabetes y un tratamiento farmacológico, ¿no? Sino hay distintas áreas que se pueden abarcar para poder abordar a ese paciente que tenga un mejor control, tanto glucémico. Antes se creía mucho que era una enfermedad glucocéntrica, que solamente con hemoglobina glucosilada y glucosa bastaba, ¿no? Pero ahora es importante evaluar triglicéridos, cómo pasas de un síndrome metabólico, que más adelante tú nos vas a hablar acerca de esto, a una resistencia a la insulina, ¿no? Y qué tan importante es cuidar estos hábitos que tenemos como la actividad física, la alimentación y demás. Y pues obviamente esta especialidad te abre un panorama para un abordaje más integral con el paciente, ¿no? En términos generales es que la diabetes se adapte
de vida del paciente. Sí, no que se adapte, más bien que la persona tenga el control de esa enfermedad. O sea, porque a ver, ya te diagnosticaron diabetes, bueno, vamos a prevenir las complicaciones, ¿no? Porque lo que causa una muerte, una amputación por diabetes, o muerte por diabetes o amputación por diabetes, es el mal control de la enfermedad. Pero las personas debemos de tener las herramientas para poder controlar esas complicaciones, prevenirlas y pues bueno, como profesionales de la salud, ese es nuestro objetivo, ¿no? 100%, 100%. Oye, ¿cualquier profesional de la salud puede ser educador en diabetes? Sí, está dirigido, por ejemplo, a odontólogos, psicólogos, por supuesto que médicos, enfermeros, nutriólogos, siempre y cuando venga esta certificación avalada por alguna institución. Sabemos que ahora ya hay varias, ¿no? La Asociación Mexicana de Diabetes, la Federación Mexicana de Diabetes, el Instituto Nacional de Salud Pública, tienen como estas certificaciones avaladas y sí, en realidad cualquiera puede tomar esta especialización. ¿Cómo es que se aborda, por ejemplo, un odontólogo? ¿Cómo crees tú que le serviría tomar el diplomado de educadores en diabetes? No, es súper importante la salud bucal. O sea, la importancia de una caries, de la infección y demás, puede alterar los niveles de glucosa en una persona, ¿no? Entonces, desde la salud bucal empieza nuestra digestión, desde que masticamos y todo eso, pues puede transmitir sustancias proinflamatorias y demás que vayan llevando a esta disfunción endotelial o disfunción de los tejidos. Sí, justo qué interesante porque a veces cerramos la educación en diabetes a médicos, nutriólogos y enfermeros, ¿no? Pero los psicólogos, justo que a lo mejor, pues sí, les toca ver cómo esta parte que no están tan familiarizados con los medicamentos o las porciones de alimentos, pero como hay un componente emocional importante también, ¿no? Sí. Y esa es la importancia de la educación en diabetes. Muy bien. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál es el enfoque del tratamiento de acuerdo basado en la metodología de educación en diabetes? Pues es un enfoque multidireccional, ¿no? O sea, tiene varios enfoques y le llaman los 7 comportamientos del autocuidado, ¿no? Estos 7 comportamientos abarcan pues un cuidado integral por parte de la persona, pero obviamente el profesional de la salud pues tiene que darle, como decía antes, no solo la información, sino también las herramientas para que él pueda, porque al final el que va a manejar la enfermedad, ¿no? El control es el paciente. Entonces es brindarle esas herramientas de acuerdo a estos 7 comportamientos y que pueda tener un buen control. Brindarle esas herramientas de acuerdo a estos 7 comportamientos y que pueda tener un buen control. Ok. El primero sería alimentación saludable, ¿no? Obviamente, como nutriólogas nos permite expandirnos un poquito más en este comportamiento, porque tenemos más conocimiento al respecto, que a lo mejor el tercero, que es tratamiento farmacológico, no, pero nos sirve entender el mecanismo de la metformina, el mecanismo de la glibenclamida, el mecanismo de las insulinas, etcétera, ¿no? O sea, tener como este panorama. Pero bueno, la alimentación saludable es recordarles que no existen alimentos prohibidos. Todo va a depender pues también del control de la enfermedad, obviamente, porque esto lo puede tener una persona que tenga prediabetes. O sea, se puede acercar una persona que tenga prediabetes con un educador en diabetes hasta una persona que tenga diabetes. ¿Por qué? Porque le va a servir para poder prevenir el diagnóstico si tiene prediabetes, es decir, revertir esa prediabetes, porque sí se puede revertir. Cuando ya tienes el diagnóstico de diabetes, ya no, nada más se controla, ¿no? Y la alimentación saludable juega un papel fundamental. Obviamente, porciones adecuadas, ¿no? Enseñar qué alimentos pueden subir rápidamente la glucosa, qué combinaciones de alimentos pueden mantener un poquito más estable la glucosa, ¿no? Entonces, esa sería como la parte de la alimentación saludable. Eso es muy importante porque justo los pacientes llegan a consulta y dejé de comer pollo, ¿no? Dejé de comer huevo, ¿no? Porque justo nadie nos enseña, y a ver, tampoco es labor de los médicos al momento de diagnosticar diabetes decirles qué comer o qué no comer. Hay quien sí lo hace y ojalá tenga la información correcta, pero muchas veces justo llegan con una desinformación terrible, ¿no? Que simplemente pone más riesgo a la salud, más complicaciones. Entonces, bien,
la parte de la alimentación saludable. ¿Y el segundo? Es mantenerse activo, ¿no? Ok. Que ahora lo vemos mucho el sedentarismo, cuánto tiempo pasamos sentados en transporte, ¿no? Del trabajo a casa o a donde vayamos, cómo utilizamos elevadores en lugar de escaleras, etc. Entonces, estos comportamientos sedentarios también van en mayor tendencia. Específicamente en la educación en diabetes, el profesional de la salud tiene que brindarle como estrategias a la persona para que pueda implementar algo de actividad física en su estilo de vida, ¿no? Entonces, obviamente también se pueden tener estas consideraciones de si tengo alta la glucosa, ¿qué puedo hacer? Si puedo hacer o no ejercicio, etcétera. Pero digo, va a depender mucho del grado de complicación que tenga en la enfermedad o si apenas es muy reciente, que lo ideal es llegar a cuando sea muy reciente el diagnóstico, ¿no? Para poder prevenir esas complicaciones. Y qué importante esto que dices, porque un educador en diabetes tiene esa capacidad de decir o de identificar que en la vida de todos no se ve igual, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un paciente o un consultante trabaja 12 horas y del trayecto de su casa al trabajo son otras 2 y se inunda la ciudad y llega y es madre autónoma o padre autónomo? O sea, ¿qué onda con toda esa parte, no? O sea, la educación en diabetes no es simplemente decir, pues haga ejercicio y inscríbase en un gimnasio. Justo identificar esa parte. Qué importante eso que estás diciendo. Sí. Ok. ¿Y el tercero? Es el automonitoreo, ¿no? Ok. Que tiene que ver mucho con el uso del glucómetro, ¿no? Ya. Que si ya tienes un diagnóstico, bueno, también si tienes prediabetes, pues sí sería importante ahí hacer algunas tomas de glucosa, pero si ya tienes el diagnóstico de diabetes, sí ya forma parte de tu estilo de vida, ¿no? Ok. Tener este uso del glucómetro y obviamente asesorar a la persona que vive con diabetes de cómo usarlo. Es desde a lo mejor la visibilidad, el costo, Claro. ¿no? Porque también, o sea, pues va a ser un costo extra para la persona, ¿no? Que tenga el diagnóstico. Consultantes, que ahora se dice así en temas de profesional de la salud, pero bueno, para efectos prácticos estoy mencionando pacientes. ¿Te refieres a no decir vivo con diabetes y pues desconozco cómo está mi glucosa hoy, ¿no? O sea, tener un registro y a lo mejor una estrategia de a ciertas horas o después de ciertos alimentos, ¿no? Como esta orientación. Sí, antes de hacer ejercicio, Claro. sabes que, ¿no? O sea, va a depender mucho de la persona, ¿no? Como el objetivo que tengamos con la medición de glucosa, pero básicamente es usar un glucómetro. Y ¿no? tocas también un punto muy importante de decir el costo. Sí. O sea, sí, ese es un tema importante. Ya lo hablaremos después, pero vivir con diabetes es muy costoso. Bueno, ¿y cuál es el la prevención? Ya sé. ¿Y el cuarto? Es el tratamiento farmacológico, Ok. ¿no? Lo que mencionábamos un poquito de pues el uso de medicamentos o insulina, ¿no? Dependiendo de qué tratamiento tenga cada persona, y pues que entiendan un poco el mecanismo de esto, porque también puede ser efectos adversos. A lo mejor a consulta de nutrición te llega un paciente o consultante reciente diagnosticado y no sé, pues ya le dio diarrea, ¿no? Porque tiene el uso de metformina. Entonces creo que explicarles a veces su primer contacto con el primer personal de la salud que le da el diagnóstico ya es muy bueno. Sí, ¿no? Y que, a ver, una realidad es que a veces tenemos muy poco tiempo en las consultas y recibir el diagnóstico primero, pues es un duelo, ¿no? Es una emoción dura y tal vez no estás como tan perceptivo para entender qué onda con tus medicamentos, qué onda con los alimentos. Entonces, justo como que este acompañamiento que dices de educación en diabetes te ayuda a solucionar dudas, ¿no? Y que no en una consulta se solucione todo, ¿no? Medicamentos, alimentación, duelo, Sí, no, por supuesto que para eso lleva como no sé, a lo mejor mínimo unos 6 meses, ¿no? O sea, en lo que el paciente ya tiene todas las herramientas para poder tener el control de la enfermedad. Oye, y en este punto que hablabas de las insulinas también, ¿qué onda con la hipoglucemia? ¿Cómo corregirlo, no? O hiperglucemia, o sea, esa parte que no lo dicen tanto. ¿Qué jeringa comprar? Claro. ¿No? O sea, ¿qué vale? Tú tienes más pacientes que utilizan insulina. A mí me han tocado un poquito más pacientes que tienen metformina o medicamento oral, pero
Sí, nadie te lo enseña, ¿no? Ni yo lo sabía, o sea, a ver, Monse y yo estuvimos juntas en la licenciatura y eso pues, no lo vimos, o sea, vimos alimentación, diabetes ahí medio embarrado, pero pues qué onda con las insulinas o qué jeringas, ¿no? Y eso es muy bueno porque y voy a hacer mención de una nutrióloga que a mí me hizo como decir, wow, que fue Tere Cárdenas, que nos dio una clase en la UAM. Y la verdad es que es una gran educadora en diabetes y me acuerdo perfecto que teníamos una insulina una jeringa de insulina que nos decía como, pues no pasa nada si ahorita te picas en el muslo, ¿no? En realidad no duele, pero al inicio sí, o sea, a ti como que dices, ¿en serio? Y eres profesional de la salud. Ajá. Claro. Entonces, pues, bueno, voy a decirte algo, te voy a confesar algo. Tomar acción para apretar el dispositivo de punción que me va a tomar la glucosa me da pánico. No me atrevo, pero justo. Exacto. O sea, no sé. Exacto. O sea, si a ti como profesional de la salud de repente es eso, ¿no? Sí. Ahora imagínate una persona que no está en un ambiente médico. Me da miedo, no lo hago. ¿No? Exacto. Sí, de verdad te lo juro. Ok, ¿qué otro? Estamos con el cuarto. El quinto es la reducción de riesgos. Bueno, no. Está primero el de resolver problemas, retos cotidianos. Ya. Con retos cotidianos nos vamos con esto que mencionabas de las hipoglucemias. Ya. Es decir, cuando me da una hipoglucemia, cuando tengo una hiperglucemia, ¿qué valor en el glucómetro tengo que ver para saber si es una hipo o una hiper? Sí, tomar acción. Exacto. ¿Cuándo sé que si tengo cetoacidosis, ¿no? Entonces, resolver los días de enfermedad, porque sabemos que la enfermedad, pues, una gripa sube la glucosa. La ¿Cómo? menstruación, Exacto. claro. ¿No? Entonces, que la persona que vive con diabetes sepa cómo actuar ante esos momentos de la vida cotidiana. Okay. Ese es el cuarto, los retos cotidianos. El quinto ya son reducir los riesgos, que son las complicaciones crónicas. Digamos que una hipoglucemia, una hiperglucemia son complicaciones agudas, ¿no? Que se pueden presentar día con día. Las complicaciones crónicas, que va mucho con esto de reducir riesgos, pues ya es un efecto a largo plazo, ¿no? Por tener una hiperglucemia constante, ¿no? Se van dañando tejidos, órganos, ¿no? Ojos, riñones, circulación, que pueden causar nefropatías, neuropatías, el famoso pie diabético, la amputación por pie diabético, ¿no? Y que justo por eso teníamos esto aquí, que obviamente es pues para enseñarle conforme va pasando las consultas al paciente, evaluar su sensibilidad, evaluar qué tanto se está cuidando los pies, cómo se cortan las uñas, si uso crema, no uso crema, en dónde me pongo, en dónde los zapatos que usar, ¿no? Entonces, todas estas, los laboratorios que son importantísimos, ¿no? Que si de por sí una persona saludable, no, de repente no nos los hacemos una vez al año, ¿no? Ahora con un diagnóstico que de repente te digan, pum, tienes que hacer todo esto, pues se hace más fácil cuando alguien te acompaña en el proceso y te asesora, ¿no? O sea, ¿qué laboratorios, qué significa una hemoglobina glucosilada? Normalmente es como, pues tienes una hemoglobina del 12%. Y el paciente, pues, ¿qué? Está bien, ¿no? ¿Qué es eso? Reprobé. Ajá, ¿no? Entonces, ¿en qué metas tengo que estar? ¿Cada cuándo tengo que ir a hacer mi revisión del fondo de ojo? Claro. Eso es en la parte de reducción. Ok. Estamos en el quinto o sexto ya. Sexto. Okay. Y sí, sexto. Y el último es, y no porque sea el último es el menos importante, al contrario, creo que también juega un papel fundamental y tú lo decías hace un momento, que es esta adaptación psicosocial, ¿no? Porque culturalmente, es que es cumpleaños de una amiga y te regalo un pastel. Y tú ya te choqueaste porque tengo diabetes y el pastel me va a subir la glucosa y entonces no voy a comer. O tan solo decir que tengo diabetes, mejor no lo digo, ¿no? Porque hay gente que vive con diabetes y lo oculta. Exacto, No, porque no se lo crean dice. estigmas, Sí. cuando en realidad no. O sea, y ahí estás dejando que la enfermedad te domine y al contrario, yo sí tengo diabetes, pero está bien controlada, ¿no? O sea, Ya sé, justo. Pues esa parte porque también a medida que va pasando el tiempo, hay un video muy famoso que vivir con diabetes es como tratar de hacer tus actividades de la vida diaria y tratando de que un globo nunca toque el suelo.
y es cansado, es muy cansado y puedes sentirte agobiado, incluso hay momentos donde dices, yo ya no puedo más, ¿no? Suelto los medicamentos, suelto el monitoreo porque no puedo más. Entonces justo esta parte es muy importante de tener las herramientas para saber qué hacer en esa situación, ¿no? Que creo que esa parte es más como la parte psicológica. Exacto, ¿no? Ellos tendrían un poco más de abordaje ahí. Súper. Muy bien. Y ahora ya que sabemos como un poquito de todo, ¿por qué le recomendarías a un nutriólogo? Un nutriólogo porque es lo que nosotras sabemos. ¿Por qué le recomendarías a un nutriólogo o nutrióloga hacer el diplomado de educadores en diabetes? Justo para tener este abordaje, pues como si fuera multidisciplinario, y obviamente si te apoyas con profesionales, un médico, un psicólogo, mejor, pero también para que tengas esa comunicación con los demás especialistas, ¿no? O sea, para que puedas entender cuando el médico te dice, tiene este tratamiento, para cuando el psicólogo te diga, ¿sabes qué? Está en la etapa de duelo, de negación, y por más que le digas que tiene que comer esto, no lo va a hacer porque ni siquiera acepta su enfermedad, ¿no? Entonces, como que la comunicación entre profesionales te va a dar un panorama un poquito más cercano a lo que realmente es el tratamiento de una enfermedad, porque como te decía al inicio, creo que así se deberían de tratar las enfermedades. No, y lo que decíamos, ¿no? Cada quien tiene su área de expertise y, a ver, nosotros no vamos a ajustar medicamentos ni nada, ¿no? Pero sí podemos adaptar una alimentación que tenga cierto beneficio en esa parte, ¿no? Oye, y ahora, el del otro lado, ¿por qué le recomendarías a una persona que vive con diabetes asistir con un educador en diabetes? Pues para que tenga más herramientas para poder tener control de su enfermedad, ¿no? Ya hablamos que no solo es tener una glucosa adecuada, no solo es una hemoglobina, importan los triglicéridos, importa la composición corporal, importa el sedentarismo, importa tu tratamiento farmacológico, tu estado emocional también importa, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena acercarse con un educador en diabetes. Me encanta, este mundo de la diabetes es gigante, gigante, y nuestro trabajo, nuestro granito de arena es la parte de la alimentación saludable, ¿no? Tratar de evitar complicaciones en la medida de lo posible, pero me encanta que seas tan buena en el mundo de la diabetes, que te guste tanto. Y nada, ¿quieres agregar algo más? Pues recordar que ambas somos educadoras en diabetes, ¿no? Invitarlos a consulta, que pues aquí les vamos a estar dejando nuestras redes sociales, donde nos encontramos actualmente. Ambas estamos en MedHouse, ¿no? Pues nada, si necesitan a alguien que los acompañe con este diagnóstico, pues aquí nos tienen a Fer y a mí abiertas a cualquier. Y vivir con diabetes no es un castigo, ni hay que verlo como culpa, para nada. O sea, al momento del diagnóstico hay muchas cosas que se pueden hacer. Puedes llevar un estilo de vida saludable sin ningún problema, siempre y cuando tengas las herramientas, ¿no? Y para eso estamos los educadores en diabetes. Y bueno, pues más adelante vamos a estar hablando específicamente, ¿no? Ya de los tipos y de la insulina. Justo queremos saber qué temas les interesa sobre diabetes. Hay que comentar, manden este video a sus conocidos, cualquier persona que vive con diabetes o no, para que se informen un poco más, y vamos a estar felices de leerlos en los comentarios. Muchas gracias. Bye. Más allá de las calorías. Más allá de las calorías. Más allá de las calorías. Esto es Más allá de las calorías con Mon García y Fer Medero.